Bueno, entonces, chicos, como para terminar el ejercicio. Fíjense ustedes si les dio el mismo resultado. ¿Viste? A mí me dio la tensión 2, casi 70, y la tensión 1, 43 y pico. ¿Sí? Pero ven que son bastante diferentes las tensiones. Y nosotros antes decíamos que cuando se trataba de la misma soga, las tensiones tenían que ser iguales. ¿Sí? Como es una sola soga, tiene que haber una sola tensión. Bueno, pero atente que acá la situación cambia. ¿Sabés por qué? Porque antes nosotros decíamos que la masa de la polea era despreciable. La polea no tenía masa, digamos así. Entonces, a mí no me costaba ningún trabajo girar una polea porque no tenía masa. Pero ahora la polea es pesada, tiene masa. Y entonces a mí me cuesta generar ese movimiento. Piénsenlo de esta forma. Miren, yo tengo así, ¿ves? Acá la polea que tiene un momento de inercia de ¿cuánto? De 6,25 kilogramos metros cuadrados, con un radio de 0,5 metros, y acá tengo las dos sogas, ¿ves? Yo estoy tirando de acá con la tensión 1 que vale 43,4. Y estoy tirando acá con la tensión 2 que vale 69,924. Entonces, vos fíjate lo siguiente. Si estas dos tensiones fuesen iguales, yo tendría el mismo momento que empuja así que el que empuja acá en sentido contrario. Por lo tanto, esto no se movería. ¿Te das cuenta que estas tensiones tienen que ser distintas para que quede un momento resultante distinto de cero y entonces produzca aceleración? ¿Ves? Las tensiones ahora no van a ser iguales a ambos lados de la polea. Voy a tener acá un ramal flojo y acá un ramal tenso, ¿ves? Entonces, como para verificar si lo que hicimos antes está bien, yo planteo, que la aceleración angular tiene que ser igual al momento de la fuerza 2, ¿ves? 69,924 por 0,5 metros, menos el momento de la fuerza 1, 43,438 por 0,5 metros. Y todo dividido en el momento de la polea, ¿ves? 6,25 kilogramos metro cuadrado. ¿Ven lo que hago? La suma de momentos que actúan acá es este momento a favor menos este que está tirando en contra. ¿Ves? La suma de momentos tiene que ser dividido. El momento de inercia me da la aceleración angular. Vamos a hacer la cuenta, a ver cuánto es eso. Fíjate, vos tenés 69,924 esto me da 2,1188 radianes por segundo al cuadrado. Y fíjate vos que esta aceleración angular, ¿ves que es muy parecida a la que habíamos obtenido antes? A esto vos lo podés tomar como una verificación de lo que hiciste antes. Como una verificación de lo que hiciste antes. Conclusión entonces, chicos. Conclusión. Cuando la polea tiene masa, cuando estoy analizando la rotación de este elemento, la tensión de un lado y la tensión del otro necesariamente tienen que ser distintas, ¿sí? La tensión mayor es la que está imponiendo el sentido de rotación. Bueno, entonces acá tenemos este otro ejercicio que después les voy a pasar la copia. Vamos a ver el último caso ahora. Vamos a ver el último caso, que sería este, fíjate. Vos imaginate que tenés una situación así, ¿ves? Acá un tambor, y acá otro, pero con otro radio.
¿ves? Con otro radio, enganchado así del eje. ¿Ves? Y vos entonces haces así. Che, mirá, de acá enroscas un hilo, ¿ves? Con una pesa. Y de acá enroscas otra con una pesa distinta. ¿Ves que se enroscan en dos tambores distintos? Ojo, todo esto es un solo masacote, ¿eh? Esto está acá como soldado, digamos. Es decir, sería algo así, fíjate. Mirá. Te dibujo acá el eje. Acá tendrías el primer escalón de la polea y acá tendrías el segundo escalón. ¿Ves? Entonces, vos enroscas acá un hilo, así, con una masa. Y de acá enroscas otro. A ver, sería así. Bueno, quedaría de acá, ¿ves? La masa colgada. ¿Ves? De acá tendrías el otro hilo. ¿Ves que tenés cada masa arrollada de un tambor distinto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer nosotros? Para calcular el momento de inercia de esto, yo creo que hicieron con Pablo un ejercicio parecido. ¿Te acordás que calculaban primero el momento de inercia de este tambor? ¿Sí? Después calculaban el de este otro y por último lo sumaban, ¿no es así? Bueno, suponete que hacemos todo ese proceso y nos da un momento de inercia. ¿Sí? Vamos a dar los diámetros. Fíjate, ¿ves? Este diámetro, suponete que sea de 1,20 m, y este otro diámetro que está acá, este otro diámetro, ponele que sea de 0,80 metros. ¿De acuerdo, chicos? Entonces son los diámetros. Y ponerle que el momento de inercia de todo esto me dé, por ejemplo, 5. ¿Viste? Yo calculo el momento de inercia de este pedazo, después calculo el momento de inercia de este otro, etcétera, etcétera. ¿Me da cuánto? 5 kilogramos por metro cuadrado esa cuenta. Y las masas, vamos a suponer que tengas de este lado, qué sé yo, la masa 1, que valga 12 newton, perdón, 12 kilos, y acá que tengas la masa 2, y que valga, por ejemplo, qué sé yo, 16. Después por ahí cambiamos los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el esquema de esto para resolver el ejercicio? Y sería algo así, mirá. Tenés acá la polea con dos diámetros, ¿ves? La polea con 2 diámetros. Del diámetro chiquito cuelga la masa 1 de 12 kilos. Entonces voy a poner acá, ¿ves? Esta distancia así. Esto es la masa 1, que son 12 kilos. ¿Y cuál sería el radio? Como este diámetro son 80 centímetros, el radio son 40 centímetros, ¿ves? Acá voy a anotar que el radio 1 van a ser 40 centímetros. Y de este otro lado tengo la masa 2. La masa 2 son 16 kilos, y el radio 2 sería, ¿ves? La mitad de 1,20. ¿Esto cuánto me va a dar? 0,6, 60 centímetros, ¿ves? Bueno, entonces, dada esta situación así, ¿entienden cómo es el mecanismo? ¿Ven que yo enrosco con 2 diámetros distintos, son 2 sogas distintas? Tenemos que calcular las tensiones en la soga y tenemos que calcular, bueno, obviamente las aceleraciones. Entonces, acá el primer objetivo consiste en calcular para dónde va a girar esto, para dónde se va a mover. Entonces planteo, ¿ves? Acá tengo el peso 2 y acá tengo el peso 1. Vamos a calcularlo. El peso 1 sería la masa 1 por 9,8. Y el peso 2 sería la masa 2 por 9,8. Vamos a hacer las cuentas.
Esto me da 117,6. Y esto me da 156,8. Pero ojo, chicos, que a mí no me importa cuánto es el peso en realidad. Lo que importa es el momento que produce, porque estoy estudiando rotaciones, y lo que produce rotación acá es el momento, ¿sí? Entonces, voy a calcular, el momento del peso 1 y voy a calcular el momento del peso 2. ¿Sí? El momento del peso 1 es 117,6, ¿ves? 117,6, que es esta fuerza, multiplicada por 40 centímetros, 0,4 metros. Y el momento del peso 2 son 156,8, 156,8 por 0,6 metros. ¿Lo ven? Entonces hagamos esas cuentas. Esto me da 94,08 newton por metro, y esto me da 47,04 newton por metro. Y ahora me fijo, como el momento del peso 2 es mayor que el momento del peso 1, entonces esto gira así, se mueve para ese lado. Pero no porque sea más grande el peso, sino porque es más grande el momento que produce. ¿Sí? Significa que la aceleración 1 va a ir para abajo, perdón, la aceleración 2 va a ir para abajo, la aceleración 1 va a ir para arriba, y esto se va a mover para allá. ¿Ves? Estos van a ser los sentidos de movimiento. ¿Quién impone el sentido del movimiento? El momento de mayor valor. El momento de mayor valor, ¿sí? Que es el momento del peso 2. Entonces, calculo ahora, la aceleración, acuérdate que era la suma de momentos sobre la suma de las inercias. Ah, me faltó calcular las inercias, Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Espera que acá me está mandando que vino gente. Profe, están pidiendo que acepte. Recién los mandé. Ah, listo, listo. Recién los acepté. Bueno, te decía entonces. Me falta calcular los momentos de inercia de cada uno. Ojo, que ahora los radios son distintos. Entonces voy a tener la masa 1 por el radio 1 al cuadrado, son 12 kilos, por el radio 1 eran 0,4, ¿no? Y la masa 2 por el radio 2 al cuadrado va a ser 16 kilos por, ¿cuánto era el otro radio? 0,6 al cuadrado. Vamos a ver cuánto es esto. $1,92. Y esto es 5,76. ¿Ves? Entonces ahora sí puedo plantear, que la aceleración angular va a ser la suma de momentos. Los tengo acá los momentos. ¿Ves? El momento del peso 2 tira a favor del movimiento. Es positivo, 94,08. El momento del peso 1 es 47,04, pero tira en contra. Y abajo viene la suma de todos los momentos de inercia, que son el del tambor, 5 kilogramos metro cuadrado, esto era datos, ¿se acuerdan? Después tenés este otro, que es 1,92,
y después tenés este otro que vale 5,76. Entonces, vamos a ver cuánto nos da la cuenta. Y esto serían 10,76 más 12,68. Esto me da 3,71 radianes por segundo al cuadrado. 3,71 radianes por segundo al cuadrado. Bueno, tenemos la aceleración angular. Pero ahora atenti, porque ves que los piolines se enroscan en tambores de distinto radio, entonces las aceleraciones no van a ser iguales, porque ves que la aceleración aquí era igual a la angular por el radio. Pero ahora tengo radios distintos, entonces voy a tener la aceleración 1, que va a ser este número, ¿ves? Pero por el radio 1. El radio 1, ¿cuánto era? 0,4 metros. Y voy a tener la aceleración 2, que va a ser la misma aceleración angular, pero por el radio 2, que es de 0,6. Bueno, vamos a ver cuánto nos da esto. Este me da 1,48, vamos a ponerle, metros por segundo al cuadrado. Y el otro sería de 2,26, ponele. ¿Ven, chicos? Los radios son distintos, entonces las aceleraciones van a ser distintas, ¿sí? Por lo tanto, esto va a bajar una cantidad de metros, por ejemplo, suponete que este baje 10 metros, pero este no va a subir 10 metros, porque se enrosca en un tambor distinto. Este va a subir menos cantidad de metros, ¿sí? Las aceleraciones son distintas, entonces. Las velocidades finales también van a ser distintas, ¿sí? Bueno, ahora entonces, ya vimos en estos casos los 3 detalles que teníamos que analizar, ¿sí? Acordate, cuando están enroscados en distintos radios, las aceleraciones son distintas. Y por otro lado, como habíamos visto antes, siempre las fuerzas van a ser distintas, ¿eh? Siempre las fuerzas de cada lado de la soga van a ser distintas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer las fotos de esto y vamos a empezar a resolver los mismos ejercicios, pero con el teorema de la energía. Esperen que esta foto salió mal. Bueno.
Ahora sí, chicos, como para practicar vamos a hacer estos mismos ejercicios, pero aplicando el teorema de la conservación de la energía. Entonces, ponele que tengamos esto así. ¿Ves? Empezamos por el primero de todos. ¿Te acuerdas que era un solo piolín, no? Entonces, suponete que estos son 15 metros de altura. Ponele que este radio sea de 25 centímetros. La masa de la polea sea de 80 kilos. Y acá colocamos una masa de 10 kilos. ¿Está bien? Una masa de 10 kilos. Entonces, primero, como para repasar, como para verlo de vuelta. Mirá, ¿cuánto es la aceleración angular? Y la aceleración angular es la suma de los momentos dividido la suma de los momentos de inercia. ¿Cuál es la fuerza que produce el momento acá? El peso 1. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá. Momento, ¿cuánto es? El peso 1. Sería 10 kilos por 9,8 por la distancia 0,25 metros. ¿Ves? Fuerza por distancia perpendicular. Y abajo los momentos de inercia. Los momentos de inercia. Hay dos objetos que se mueven, dos momentos de inercia. Uno es el de la polea, que es un cilindro, un medio de 80 por el radio al cuadrado, 0,25 al cuadrado. Y el otro es el momento de inercia de esto, 10 kilos por 0,25 al cuadrado. Entonces, esto nos va a ir dando, vamos haciendo las cuentas de a poco. Entonces, esto me da 24,5 newton por metro. Y acá abajo tendríamos 2,5 kilogramos metro cuadrado más 0,625. O sea que esto va a ser 24,5 sobre 3,125. ,84 radianes por segundo al cuadrado, ¿ves? Esto es entonces la aceleración. Chicos, ahora voy a calcular la aceleración de caída. Recién calculé la aceleración angular de acá. Ahora voy a calcular la aceleración con la que cae esto. La aceleración va a ser igual al angular por el radio. 7,84 radianes por segundo al cuadrado por el radio que dijimos que era 0,25. Y me da 1,96 metros por segundo al cuadrado. 1,96 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál era el objetivo del ejercicio en este caso? Vamos a calcular la velocidad final con la que llega acá. La velocidad final. Esto era ejercicio del primer parcial ahora. ¿Se acuerdan que una vez que teníamos la aceleración, yo tenía que calcular cuál era la velocidad final? Como sé que la velocidad inicial es 0, siempre, la velocidad inicial es 0. La velocidad inicial es 0, recorre 15 metros con esta aceleración, yo planteo esto, ¿ves?
velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por delta I. Como esto es 0, me queda entonces que la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de caída, 1,96, por 15 metros, que es el delta I. Bueno, ¿cuánto me da esto entonces? Me da 7,668 metros por segundo, ¿ves? Y encontré la velocidad final. Esto, chicos, es un repaso de lo que hicimos antes del primer ejercicio. Faltaría calcular las tensiones, pero eso ya es lo mismo que antes lo pueden hacer ustedes. Ahora voy a resolver esto, ¿sí?, pero aplicando el teorema de la conservación de la energía. Y acá prestame atención. Vamos a hacer nosotros dos dibujitos. ¿Ves? El dibujo del estado inicial y el dibujo del estado final. ¿Sí? El estado inicial, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Che, que esto está a una cierta altura. Esto está a 15 metros, ¿ves? Y está todo quieto. ¿Y acá qué voy a tener? Que esto perdió altura, que esto tiene una velocidad final, y que esto tiene una omega final. Porque esto, chicos, está girando, ¿eh? Está girando. Entonces tengo energía cinética acá y tengo energía cinética acá. ¿Está bien? En los dos lados tengo energía cinética. Esto porque tiene una velocidad lineal y esto porque tiene una velocidad de rotación. Bueno, planteamos entonces. Al principio, ¿qué voy a tener? Voy a tener energía potencial de la polea más energía potencial de la masa, de la M1. Y al final, ¿qué voy a tener? Energía potencial de la polea más energía cinética de la masa 1 más energía cinética de la polea. ¿Lo alcanzan a ver? Energía potencial de la polea, ¿sí? Energía potencial de la polea porque quedó a la misma altura. Y acá tengo entonces energía potencial de la masa 1, y acá tengo energía cinética de la polea y energía cinética de la masa 1. Ahora, ¿ven que la polea queda a la misma altura siempre? Es decir, la energía potencial de la polea al principio, la energía potencial de la polea al final, es la misma. ¿Sí? Te lo escribo acá, mirá. La energía potencial de la polea inicial es igual a la energía potencial de la polea final. Final. ¿Por qué? Porque es la misma altura. Está siempre a la misma altura. Entonces la polea no modifica su energía potencial. Todo lo que sumo acá, lo sumo desde otro lado, se cancela. ¿Y qué es lo que me queda en definitiva? Me queda la energía potencial de la masa 1, que es fácil de calcular. Es M1 por G por la altura inicial, ¿ves? Y desde otro lado, ¿qué me queda? Energía cinética de la masa. Mirá, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y energía cinética de rotación de la polea. La energía cinética de rotación era 1/2 de J por omega cuadrado. ¿Ves? Y esta es, en definitiva, la ecuación de la cantidad de la conservación de la energía. Me quedan acá dos incógnitas. ¿Ves? Me quedan dos incógnitas. Me quedan velocidad y velocidad angular. Pero vos pensá que esta velocidad que yo tengo acá, ¿ves? Esta velocidad acá es la velocidad tangencial. Esta velocidad y esta son iguales. Si un puntito del hilo se mueve acá a 1 metro por segundo, otro puntito del hilo acá enroscado se mueve a 1 metro por segundo. Entonces, se cumple que, como decíamos nosotros, la velocidad tangencial es omega por r, ¿ves? Conclusión, chicos, conclusión, acá en vez de poner velocidad final, voy a colocar omega por r. Así que entonces voy a tener M1 por G por H0 es igual
a 1/2 de m1. ¿Ves la velocidad final? Al cuadrado. Pongo omega cuadrado por r cuadrado. Y esto lo dejo como está. Entonces, ahora me va a quedar m1 por g por h0 igual 1/2 de factor común. Y acá me quedaría m1 por r cuadrado. Y acá me quedaría j. Y omega final es factor común. Por lo tanto, chicos, la omega final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces m1 por g por h sobre m1r cuadrado más el j de la polea. Entonces el j de la polea. Bueno, hacemos las cuentas. Sería 2 veces. La masa 1 son 10 kilos. La gravedad es 9,8. La altura inicial eran de ¿cuánto? 15 metros. Y abajo tengo que sumar el m por r1, m1 al cuadrado, esto que lo teníamos hecho. Esto era, déjame ver, 0,625. Y este otro, el j de la polea, el j de la polea era, está acá, 2,5. Así que esto va a ser la raíz cuadrada de, vamos a hacer las cuentas. $29,40. $3,125. Esto me da 30,672. 30,672 radianes por segundo. O sea que el omega final es 30,672 radianes por segundo. Pero la velocidad final es omega por r. Así que sería 30,672 por el radio, que era de ¿cuánto, che? 0,25. Y me da de vuelta otra vez 7,668 metros por segundo. ¿Ves? Entonces ahí ya lo calculamos aplicando el teorema de la energía. Lo último que te faltaría por calcular acá, si vos querés, sería cuántas vueltas dio la polea. Y vos acordate que eso era igual a la altura dividido el perímetro. Entonces, si tenías 15 metros, lo dividís por 2pi por 0,25. Esto me da 9,55 revoluciones. Quiere decir que la poleísta esta dio 9 vueltas y media, y entonces el coso llegó abajo. 2pi por 0,25 es acá, ¿no? Bueno, ¿se fue entendiendo, chicos, esto más o menos? Sí, sí. Sí, se entiende. Mirá que esto lo tienen que practicar bastante, ¿eh?
Ahora vamos a hacer otro, pero con una polea escalonada. Es decir, vas a tener acá, por ejemplo, un tambor, acá el otro, ¿sí? Y suponete que vos tenés acá 2 pesos, enganchados así. Los dos están a una altura inicial, ¿ves? H0 de, vamos a ponerle, qué sé yo, 12 metros. Entonces, tenemos acá el radio 1 y tenemos acá el radio 2. Esta es la masa 2 y esta es la masa 1. Esperá que voy poniendo los números, ¿eh? Y esto es de 8 kilos, ¿ves? Ahí tenemos entonces, las masas. Ahora vos decime, ¿el coso este gira a favor o gira en contra de las agujas del reloj? Decime cómo sería. ¿Y no tenés que calcular los momentos? Ahí está, ¿ves? Tenés que calcular los momentos. Entonces, fíjate, vos tenés acá el peso 1 y tenés acá el peso 2, ¿ves? Vamos a calcular los momentos. Mirá, el momento del peso 1, ¿a qué va a ser igual? Al valor del peso 1, 10 kilogramos, ¿sí? Por 9,8. Y como estoy calculando el momento, es el peso por el radio 1, por 0,3 metros, ¿eh? Y por otro lado, tengo el momento del peso 2, que va a ser 8 kilos por 9,8. Y ahora este se enrosca en el radio 2, ¿ves? Que es de 0,6. Entonces vamos a hacer estas cuentas, a ver cuánto da. El primero sería 9,8 por... me da 29,4 newton por metro. Y este otro sería de 47,04 newton por metro. Entonces, fíjate acá, cómo más de 4 se ensartan en el parcial y lo hacen mal. Se ensartan y lo hacen mal. Porque fíjate,